Ley de los tercios. El diseño estético de la imagen en un encuadre determinado proporciona diferentes ritmos, texturas, puntos y líneas de interés que permiten definir enfoques centrales y nodales en la composición de la imagen, en el diseño plástico de un campo visual específico. Tipos de planos, narrativas e imágenes. Planos. Plano panorámico o gran plano general. El plano panorámico muestra un gran escenario o una multitud. El individuo no está presente o bien queda diluido en el entorno. Dicho plano tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático para destacar la soledad o la pequeñez del hombre frente al medio ambiente. Plano general. El plano general presenta a los personajes de cuerpo entero y muestra con detalle el entorno que les rodea. Lo podemos notar en la carátula de las películas mayormente. Abarca gran parte del escenario natural o del decorado. Integra a los personajes en su ambiente y la descripción del mismo, ya que se utiliza para comenzar una escena o para situar una acción. Plano de conjunto. El plano de conjunto se compone desde las figuras humanas y estéticamente se plantean figuras de orden alfabético bien definidas. Plano americano. El plano americano, o también denominado tres cuartos o plano vaquero, recorta la figura a la altura de las rodillas para mostrar la acción de las manos. Se utiliza desde la explosión de las películas de westerns para mostrar la indumentaria de los vaqueros. Plano medio. El plano medio es propicio para describir las distancias y la representación de la realidad entre dos o más individuos. Se utiliza informativamente en los espacios de entrevista. Plano medio corto. Plano medio corto se utiliza en el encuadre de una figura humana, cuya línea inferior se encuentra a la altura de las axilas. Los personajes pueden llegar a ocupar la pantalla con un tercio de su cuerpo y permite una identificación emocional del espectador con los actores. Plano entero. El plano entero, los pies y la cabeza de la figura humana limitan prácticamente con los bordes inferior y superior del cuadro de la imagen. Este plano es importante para mostrar la figura humana. Primer plano. El primer plano plasma el rostro y los hombros de un individuo. Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano, se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencialidad e intimidad respecto a los personajes. Plano detalle. El plano detalle se utiliza generalmente durante un tiempo corto en el encuadre, para mostrar objetos o una parte de un objeto que está integrada a un conjunto más general. Se utiliza como recurso primordial para mostrar un fragmento importante de la secuencia narrativa de un significado determinado. Tipo de ángulos, narrativas e imágenes. Ángulos. Ángulo normal o frontal. La cámara está situada perpendicular hacia el rostro del personaje, el cual coincide con la mirada de la figura humana. La cámara está situada a la altura de los ojos de los personajes, independientemente de su postura. Ángulo picado. La cámara está en un punto superior respecto al personaje. Es clave para describir un paisaje o un grupo de personajes, pero expresa narrativamente inferioridad, humillación o menosprecio respecto a un individuo, o la impresión ruina o fatalidad. El eje óptico horizontal ubica la cámara hacia abajo. Ángulo contrapicado. La cámara está a un nivel más bajo que el personaje. Se ha utilizado normalmente para exaltar la magnanimidad o superioridad de un individuo ideológicamente importante. Tal plano alarga las siluetas de los personajes y crea una visión deformada de la realidad en cuanto a su postura ideológica, psicológica o mágica. El eje horizontal se ubica con él hacia arriba. Ángulo rasante. La cámara rasante es fundamental para mostrar encuadres de otras formas determinadas de representar la realidad y frente a situaciones de los individuos en la cotidianidad de las sociedades modernas. Ángulo inclinado.
En este ángulo se ubica la cámara con una inclinación hacia un costado, mostrando de esta manera imágenes irreales y de trucaje de la realidad. Este tipo de plano le agrega a la escena un valor expresivo de inestabilidad e inseguridad. Ángulo imposible. Este tipo de ángulo se diseña plásticamente y se consigue a través de escenas de manipulación del decorado, mostrando la realidad desde ejes que el ojo puede imaginar, pero la mirada nunca experimenta. Ángulo subjetivo. El visor de la cámara se identifica con el punto de vista de uno de los personajes, creando una sensación de perspectiva subjetiva y complicidad narrativa. Ángulo nadir. La cámara se sitúa completamente por debajo del personaje en un ángulo perpendicular al suelo, mostrando otras formas de la mirada de situaciones especiales de los individuos. Ángulo cenital. La cámara se sitúa completamente por encima del personaje, en un ángulo también perpendicular para mostrar la búsqueda de una mirada etérea de la realidad. Tipos de traveling, narrativas e imágenes. El traveling, por su dinámica descriptiva, tiene un alto componente expresivo, ya que presenta múltiples transformaciones de los significantes en el relato. Traveling de seguimiento. La cámara realiza un desplazamiento, siguiendo al personaje, en búsqueda de un objeto expresivo oculto, para encontrar narrativamente múltiples sorpresas que constituyan la clave para la comprensión del relato. Traveling de proximidad. La cámara se desplaza desde un plano lejano hasta un punto próximo. Tal desarrollo dramático incrementa el interés de la escena frente a los personajes u objetos determinados que lo experimenta el espectador o el sujeto de acuerdo a la construcción narrativa del lenguaje visual. Traveling de exploración progresiva. La cámara se desplaza sobre una superficie o sobre un escenario, explorando los detalles del mismo. Su carácter narrativo permite descubrir las formas rigurosas de grandes volúmenes y longitudes. Traveling de distensión o alejamiento. La cámara desarrolla un desplazamiento emotivo de una situación particular, en la cual se procura un ambiente narrativo de ausencia y dramatismo con el entorno. Traveling retro-avance. La cámara narrativamente enfoca un punto dramático, que se desplaza con la sensación de retroceder en el rostro del perseguidor o de avance en el rostro del perseguido para desarrollar el efecto de un avance o seguimiento paulatino en el encuadre. Traveling lateral. La cámara se desplaza en la dirección del personaje, lo que permite narrativamente seguir el diálogo y dar la sensación de progreso desde la expresión de los personajes. Traveling circular. La cámara se desplaza en círculo en torno a los personajes. El enfoque de dicho desplazamiento es simbólico, en cuanto a una mirada, romántica, fantástica o de quebranto. Traveling aéreo. La cámara se desplaza sobre el escenario, siguiendo objetivos determinados en persecuciones de auto, individuos o para describir narrativamente una cuadrilla de animales o desfiles.